Los seres humanos generalmente entendemos la vida desde lo que nos toca vivir, desde nuestra historia, desde nuestras experiencias, desde el cúmulo de vivencias que vamos teniendo a lo largo de los años. A través de ellas nos vamos dando una idea acerca de lo que es la vida. Y cada uno de nosotros va teniendo una definición y una perspectiva de lo que es la existencia. Cada uno la ve desde su propia realidad. Y en términos generales, los seres humanos nos comportamos y actuamos como personas cojas, como es la historia que narra Hechos capítulo 3, del verso 1 al verso 8, un texto que ya fue leído en un principio, pero que vamos a retomar en este momento. Hechos capítulo 3, del verso 1 al verso 8. Hay un predicador norteamericano, él se llama Fred Craddock, y él cuenta una historia. Él cuenta una historia en uno de sus libros. Dice que en una ocasión, cuando él tenía un periodo de agotamiento, de cansancio, decidió que se iba a retirar, iba a buscar un espacio en donde él pudiera descansar, donde pudiera aislarse de la gente, donde no tuviera que saber de problemas, donde no tuviera que atender a nadie. Él estaba agotado física y emocionalmente. Entonces buscó un pueblo aislado, un pequeño pueblo en la costa este de Estados Unidos, y se fue a ese lugar. Llegó en una tarde, se instaló en el único hotelito que había, y a la mañana siguiente fue al único restaurante que había en el pueblo. Y entró y se sentó juntamente con su esposa para desayunar. Y estaba mirando el mar tranquilo cuando de pronto entró un anciano y se le quedó mirando y le dice: usted no es de por aquí, ¿verdad? Es cierto, no soy de aquí. ¿Y de dónde es? Oh, vivo en tal ciudad. Oiga, ¿y a qué se dedica usted? Y él dice: soy un pastor, soy un predicador. Oiga, qué interesante. ¿Sabe qué? Déjeme contarle una historia. Y entonces el anciano fue por una silla para venir y sentarse junto al predicador, y él internamente estaba pensando, dice: yo estoy tratando de huir de los problemas y los problemas siempre vienen a mí. Esto no es posible. Y entonces el anciano se sentó junto a él y dice: ¿sabe? Había una vez en un lugar un muchachito, un niño que nació de madre soltera. Y todos sus vecinos se burlaban de él, siempre le estaban gritando: eres un mal nacido, no tienes padre, no tienes padre. Y todos se burlaban de él y todos le gritaban. La madre, cuando vio esa presión que había sobre su pequeño, decidió llevárselo a las afueras del pueblo y se fue a vivir en la orilla del pueblo. Pero cada tanto la madre necesitaba enviarlo a que trajera algunas cosas del almacén. Entonces el muchacho buscaba los horarios donde suponía que no se iba a encontrar con nadie y en donde supondría que iría fácilmente, rápidamente hasta el almacén y regresaría a casa. Pero para su mala fortuna siempre alguien se daba cuenta, y cuando alguien le comenzaba a gritar, aparecían de todos lados y comenzaban a gritarle: eres un mal nacido, eres un mal nacido. Y el muchacho creció con esa idea de que era alguien que no era amado, que no era bienvenido en el mundo y en ese pueblo. Así creció hasta que una vez, siendo jovencito, vino un predicador al pueblo. Y él escuchó tantas cosas del predicador que decidió ir a la iglesia a escucharlo. Y entonces su estrategia fue que una vez que estuviera comenzado el culto, él llegaría y se sentaría en el último banco. Nadie se daría cuenta que él estaba ahí. Así lo hizo el primer día, el segundo día, el tercer día.
Y siempre antes de que terminara el culto, él se levantaba y salía. Y no tenía que enfrentar a nadie. El último día, él se quedó tan absorto, se quedó tan embelesado en el sermón, se quedó pensando en lo que había escuchado, que no se dio cuenta que el culto había terminado. Sino que hasta que la gente se comenzó a poner de pie y comenzó a salir, entonces él volvió en sí y desesperadamente se puso de pie y quiso salir corriendo, pero no pudo hacerlo porque ya la puerta estaba cubierta. Toda la gente se había remolinado en la entrada. Y entonces él estaba esperando un momento para poder cruzar y salir y escaparse de la gente. Así estaba cuando de pronto sintió una mano por atrás que le tocó el hombro y le dice: ¿y tú, de quién eres hijo? Y él dice: ya vamos a empezar de nuevo. Y no se dio vuelta. Y la voz le volvió a decir: ¿y tú, de quién eres hijo? Y él no sabía qué responder. Entonces él se dio vuelta y encontró que era el predicador. Y el predicador le dice: ¿y tú, de quién eres hijo? Y él no pudo contestar nada. Enmudeció. Pero el predicador le dice: tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. El anciano contó hasta ahí la historia. Se puso de pie y le dice al predicador: bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Levantó su silla y la acomodó y se fue. Y la mesera se acercó y le dice: esa historia que le contó es una historia verdadera. Es la historia de él. A lo mejor usted no lo conoce, pero él ha sido 2 veces gobernador aquí en nuestro estado. Hermanos, el hombre es un hombre cojo. Es un hombre cojo. Porque los seres humanos nos miramos desde la perspectiva de nuestra historia, de nuestras condiciones de vida, desde las circunstancias por las que vamos pasando. Quiero que repasemos desde el versículo 2 de este texto de Hechos 3, que dice así: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este hombre tenía más de 30 años de edad. Era un hombre que toda su vida la había pasado arrastrándose en el suelo. Su condición de ser paralítico en aquellos años era una verdadera desventaja. Ni silla de ruedas, ni implementos que le ayudasen para sostenerse, para movilizarse con un poco de independencia, sino que él, al ser un hombre paralítico, al ser una persona discapacitada, él vivía dependiendo de los demás. Él dependía de la bondad y de la fuerza de otros. Pero él tenía también un concepto de sí mismo a partir de esta su condición. Él había aprendido a ver la vida desde esta perspectiva, siempre desde el suelo, siempre desde su condición terrena, siempre desde su condición de incapacitado para ponerse en pie. Él, la única manera que tenía para ganar un sustento era a través de pedir limosna, a través de pedir unas monedas. La gente, tal vez sus familiares o sus amigos, le llevaban cada día o le llevaban cada tanto cerca de la entrada de La Hermosa en el templo de Jerusalén, y ahí le dejaban, y ahí él hacía lo que había aprendido que era. Si era un limosnero, él pedía limosna. Cuando pasaba un caminante para entrar en el templo, confiando en que era alguien que iba conmovido y que iba buscando a Dios, probablemente él esperaría que una moneda por lo menos extendiese para su mano. Él había crecido así. Él creía
que eso era todo lo que podía hacer. Eso es lo que había aprendido y así se miraba. Cuando Juan y Pedro se acercan al templo para ir a la hora de oración a las 3 de la tarde, cuando se acercan ellos, el hombre extiende la mano y pide una limosna. Quiere una moneda para este pobre hombre, una moneda para este pobre cojo, una moneda para este miserable, una moneda para este olvidado de Dios, una moneda para sobrevivir, una moneda. Es todo lo que él pide, porque es todo lo que ha aprendido que puede conseguir en la vida. El hombre es un hombre cojo, atado a sus limitaciones y a sus posibilidades. Los seres humanos vamos quedando limitados por la realidad de la vida que nos toca y aprendemos a mirarnos por las cosas que no suceden. Hay un factor muy interesante en la naturaleza humana y es que los hombres y mujeres, desde luego, estoy hablando en un término genérico, ¿verdad?, incluyente, es el hecho de que los seres humanos tenemos una compulsión a la repetición. Los seres humanos tenemos una tendencia a repetir lo que hemos vivido. Por ejemplo, llama la atención que una niña que ha crecido con un padre alcohólico tiene una enorme tendencia a casarse con un alcohólico. ¿Por qué? Hay algo extraño en nuestro funcionamiento. Hay algo extraño. Pero los seres humanos que hemos crecido con violencia, los que hemos vivido con violencia en la niñez, tenemos la tendencia a repetirlo y a ser violentos y a actuar con violencia. Y de alguna manera esto nos determina, porque influye de una manera tal que parece que no nos deja ser de otra manera. Tal vez, en unos casos, por la idea de que necesitamos proteger a alguien débil y entonces buscamos una pareja débil para sentirnos un poco más fuertes. El hombre es un hombre cojo porque vive atado a sus posibilidades, porque vive atado a sus realidades. El hombre es un hombre cojo porque vive atrapado en sus miedos. Hace algunos años me tocó atender a una muchacha que había quedado impactada porque en el microbús, en la combi en la que iba, habían tenido un accidente, habían chocado y había fallecido una persona. Y a ella le impactó la sangre, le impactó el rostro inerte de aquella persona. Y le atormentó tanto que durante meses no pudo salir de su casa. Intentaba una y otra vez y su familia quería sacarla una y otra vez y le daban medicinas y trataban de convencerla y trataban de forzarla y de ninguna manera era posible que ella saliera. El miedo la había atrapado. Ella sentía que si salía a la calle iba a tener un accidente e iba a morir. El miedo a la muerte puede ser tan paralizante, puede ser tan destructivo que nos aniquila las posibilidades de la vida. El ser humano es un ser cojo, es un ser atrapado en sus circunstancias. Y vamos teniendo una perspectiva de la vida únicamente desde nuestra condición de miseria, desde nuestra realidad de miseria. El hombre es un hombre cojo porque queda atrapado en sus sentimientos de culpa, en sus sentimientos de fracaso y de frustración. Este hombre se veía a sí mismo en su condición de ser paralítico y él se describía a sí mismo y se juzgaba y pensaba en que lo que merecía era lo único como la supervivencia. Cuando nosotros
cometemos errores, cuando fallamos. Nos miramos muchas veces a partir de esa falla. Así como hay deportistas que se quedan marcados por un fracaso, ¿verdad? Por alguien que falló un penal, falló un castigo de penal y su equipo perdió. Y tal vez no le van a recordar por los 30 o 50 goles que metió en los otros partidos, pero le van a recordar por ese que falló. Y él mismo se va a ver a partir de ese fracaso. Ha habido beisbolistas que aun cuando han ganado más de 20 partidos, pitchers que han ganado más de 20 partidos en las ligas mayores, pero perdieron un partido clave en la Serie Mundial, hay algunos de ellos que no se han levantado de esa derrota. No se han levantado. Jamás volvieron a ser los mismos. Nosotros quedamos muchas veces atrapados en la frustración y en la culpa por lo que hicimos de una manera equivocada, por nuestros errores, por lo que fallamos. Quedamos atrapados en eso y nos miramos a partir de esa condición. Me he encontrado con cristianos que se miran a sí mismos con indignidad porque hace 10 o 20 años cometieron errores. Y cuando se juzgan, cuando se miran a sí mismos, dicen, es que yo no merezco la bondad de Dios. Yo no merezco la gracia de Dios. Yo hice algo que me avergüenza, hice algo malo. Hice algo de lo que yo me siento realmente frustrado. Y no me puedo mirar con contentamiento y con paz. El hombre es un hombre cojo. Es un hombre cojo, porque en lugar de ser un hombre libre, en lugar de mirar sus posibilidades, en lugar de vivir una vida plena, está atrapado en sus culpas y vergüenzas o fracasos, porque se las juzga él mismo o porque los demás se lo han hecho ver así. En lugar de tener vidas plenas, vidas completas, vidas abundantes, son muchas veces vidas de miseria, vidas agónicas, vidas en donde solamente se trata como de una supervivencia. El hombre es un hombre cojo, es un hombre que se queda en su condición porque le da miedo crecer, porque le da miedo ser grande. Porque al ser grande tiene que enfrentar responsabilidades. Porque al ser grande, porque al entrar en la adultez, tiene que asumir un compromiso y de hacerse cargo de sí mismo. Y nos da miedo la adultez, nos da miedo crecer. Preferimos quedarnos cobijados, quedarnos abrigados bajo la protección de otros. Porque nos da miedo crecer. Pero no nos damos cuenta que a través de eso nos convertimos en personas limitadas. Y no vemos todo lo que realmente podemos llegar a ser. Dice la narración del texto, en el versículo 4, Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Quisiéramos haber estado ahí y haber visto este momento clave. Imagínense, más de 30 años de arrastrarse por la tierra, de morder literalmente el polvo, más de 30 años de dependencia de otros, más de 30 años de mirarse así, en esta condición miserable, porque no solamente era su desventaja económica, su problema era también religioso, porque para su fe hebrea, él era un castigado de Dios por algo que había hecho él o su familia, estaba bajo maldición. Y él se miraba así. Más de 30 años
de vivir arrastrándose, sin poder mirar a los ojos al nivel de la gente, sin poder mirar la vida desde arriba, sin poder sentir lo que era tal vez unos rayos soleados estando de pie. Él, de pronto, en este evento milagroso, tiene la afirmación de sus tobillos y se pone de pie. Y parece como queriendo probar si sus piernas realmente aguantan. No solamente se pone en pie, brinca, da saltos de júbilo y comienza en ese momento a glorificar a Dios. Ha sido liberado de esta condición de miseria. Y entonces descubre las posibilidades nuevas que tiene. Descubre sus nuevas vivencias. Descubre lo que estaba en el fondo de él, pero que él no podía utilizarlo. Pero Dios sí lo hace vivir así. El hombre es un hombre cojo, pero Dios es un Dios caminante. Jesús dice en Juan capítulo 10, verso 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Evangelio es la mayor bendición que nosotros podemos recibir. Porque el Evangelio significa la oportunidad de mirar a nuestras posibilidades, de mirar a nuestras utopías, a nuestros sueños, de mirar nuestras alternativas, de mirar lo que no es todavía. El Evangelio significa la posibilidad de descubrir eso que está oculto en nuestro ser, pero que nosotros no lo hemos podido externar, no lo hemos podido usar. Porque o estamos atrapados en nuestras culpas, en nuestra vergüenza, en nuestros miedos, porque estamos atrapados en nuestro sentido de frustración por la historia que nos tocó. Pero cuando Dios nos llama y nos dice, levántate, ponte sobre tus pies. El Evangelio significa la posibilidad de caminar de nuevo. El Evangelio significa la oportunidad de empezar de nuevo. No tienes que mirarte solo a través de esa experiencia de fracaso. Ya pasó, ya fue. Y tú sigues ahí. Y Dios te hace mirar al futuro. Y Dios te hace mirar hacia adelante. A veces la vergüenza es por cosas que ni siquiera están en nuestra decisión. Son cosas que están simplemente en la vida. Simplemente están ahí. Cuando mi familia llegó a la ciudad, íbamos a un pueblo en el norte de Zacatecas. Y mis compañeros de la secundaria, cuando se enteraron de dónde iba yo, a esa edad los niños suelen ser crueles. Siempre se burlaban de mí porque iba de un rancho. Dice, ese viene de un rancho, es un ranchero. Y yo creo que así hablaba yo, ¿verdad? Como un ranchero. A lo mejor cuando iba a cruzar la calle siempre corría, aunque no viniera ningún auto. Entonces me descubrían siempre, fácilmente. Y los primeros días para mí fue de dolor y de vergüenza. Y entonces, cuando comenzamos a ir a la iglesia, yo me acuerdo que internamente me molestaba con Dios y le decía a Dios, pero ¿por qué me hiciste nacer en ese rancho? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que nacer ahí? ¿Por qué no nací en otro lugar o con otra familia? Y a veces uno en su adolescencia llega a pensar cosas que pues no debería de serlas, ¿verdad? Pero en medio de su condición desesperada, a veces uno lo piensa. La vida es como es. Y no puedes cambiar lo que ya ha sucedido en la vida. No lo puedes cambiar. Pero sí puedes cambiar la manera de verlo. Puedes cambiar la manera de entenderlo. Y puedes ver que en realidad ni siquiera es un problema tuyo. Es un problema de los demás. Hay cosas que no son problemas nuestros, son problemas de los otros. Pero a veces ese problema de los otros, nosotros lo apropiamos y se convierte en un obstáculo. Y no puedes decir no tengo papá, no puedes decir no tengo mamá, no puedes decir nací en un rancho, no puedes decir de dónde vienes, tu ascendencia, tu origen, tus condiciones de vida.
y se convierten en una cojera en tu vida. El hombre es un hombre cojo, pero Dios es un Dios caminante. Porque Dios no se avergüenza de ti. Porque Dios no se avergüenza de ser tu padre. Porque Dios mira tus posibilidades. Porque Dios mira lo mejor que hay en ti. Con perdón de los abogados, pero hay un dicho que dice que los abogados miran lo peor del ser humano y los pastores tratan de mirar lo mejor. No siempre es así, ¿verdad? No siempre es así. Yo creo que Dios siempre mira lo mejor de nosotros. Y siempre quiere que nosotros hagamos lo que son nuestras posibilidades, nuestras grandes oportunidades en la vida. Y que no te quedes atrapado, ni con las fallas que has tenido, ni con las pérdidas, ni con las desilusiones. Y no te quedes atrapado en tu resentimiento y tu amargura, sino que vayas hacia adelante. Ojalá que en esta tarde más de uno salga saltando y alabando a Dios. Nada más cuidado con la escalera, hermanos. Dios les bendiga.